Buenos días, mi nombre es Carlos Pérez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida. Actualmente estoy cursando la materia de Física 2. En esta oportunidad voy a dar una exposición sobre corriente alterna y las ecuaciones de Maxwell. Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia constantemente de polaridad, es decir, es la corriente que alcanza un valor pico en su polaridad positiva, después desciende a cero y por último alcanza otro valor pico en su polaridad negativa, o viceversa, es decir, primero alcanza un valor pico en su polaridad negativa y luego en su polaridad positiva. La polaridad es importante porque es cierto que puede tener una señal senoidal, pero esta señal senoidal puede ser tanto corriente alterna como corriente continua. Así es importante tener claro que la corriente alterna cambia de polaridad, independientemente de la forma o apariencia que tenga su señal en un osciloscopio. La corriente alterna consiste en un movimiento oscilatorio de los electrones. Estos no se desplazan a lo largo del hilo conductor y simplemente oscilan respecto a un punto. El campo electromagnético que crea los electrones con sus oscilaciones se desplazan por el hilo a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y a esa velocidad se desplaza la señal eléctrica. Es como si los efectos eléctricos se transmitieran por un correbola, al otro lado casi instantáneamente. La intensidad de una corriente alterna se debe a la mayor o menor número de electrones que oscilan en cada sección del conductor. Su medida la da la carga en coulombios que atraviesan la sección del conductor en un segundo, y su unidad es el amperio. La corriente alterna se puede trasladar a grandes distancias, minimizando el efecto de la resistencia de los cables, bajando la intensidad a la que se traslada. Al mismo tiempo que se baja la intensidad, se sube el potencial. Por eso se transporta en líneas de alta tensión. Para subir y bajar el voltaje se usan transformadores. Los transformadores no se pueden usar con la corriente continua. A cada vivienda llega dos fases, la fase y el neutro. Dos cables, perdón, la fase y el neutro. Si medimos el voltaje entre la fase y el neutro, hay aproximadamente unos 110 voltios. Y entre el neutro y una toma tierra, que puede ser hacia una tubería, debería dar cero. Pero como es muy difícil equilibrar exactamente las conexiones, desde el transformador puede haber un porcentaje de varios voltios. La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro es un polo positivo, mientras que al siguiente las polaridades se invierten, tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre es fluida del polo negativo al polo positivo. Las ventajas del uso de la corriente alterna. Principalmente existen dos ventajas muy significativas y están relacionadas entre sí. Una de ellas es su transporte o distribución. La otra ventaja es su transformación. La corriente alterna puede transformar y variar con un transformador. En cambio, la corriente continua no se puede transformar con un transformador. Es decir, que la corriente continua se puede reducir, pero no se puede aumentar. Existe otra ventaja que es el uso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas, como los motores, están mejor diseñados para el uso de corriente alterna que para el corriente continua. De hecho, los motores de corriente alterna son más sencillos de fabricar y más robustos que los motores de corriente continua. Ahora vamos con las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones. Originalmente eran 20 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir estas ecuaciones a lo largo de los años de resultados experimentales debido a Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday, entre otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobre conductores. Entre estas leyes está la ley de Ampère, la ley de Faraday o la ley de Lenz. Maxwell lograría unificar todas estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta de que la conservación de la carga parecía requerir introducir un término adicional a la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell.
es el electromagnetismo. Es el término que introdujo a la ley de Ampère, la derivada temporal de un campo eléctrico conocido como corriente de desplazamiento. El trabajo de Maxwell publicó en 1865 a Dynamical Theory of the Electromagnetic Field modificaba la versión de la ley de Ampère, con lo que se predecía la existencia de ondas electromagnéticas propagándose, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una de las ondas electromagnéticas, unificando así la óptica con el electromagnetismo. Exceptuando la modificación a la ley de Ampère, ninguna de las otras ecuaciones era original. Lo que hizo Maxwell fue reobtener dichas ecuaciones a partir de modelos mecánicos e hidrodinámicos usando su modelo de vórtice de línea de fuerza de Faraday. Las ecuaciones de Maxwell, como las conocemos ahora, son 4 citadas anteriormente y de manera se resumen las pueden encontrar en la siguiente tabla que les voy a mostrar.